Nos ponemos de pie, hacemos una oración. Gracias, amados hermanos, pueden descender. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio hermoso de poder estar, Señor amado, en tu casa y poder disfrutar de alabar tu nombre y reconocer cuán grandes y maravillosas cosas tú has hecho con nosotros. Te rogamos, Señor, que en todo tiempo tu misericordia sea nueva, como está escrito en tu palabra, y que permanezcan tus buenas dádivas y tus dones perfectos sobre nuestras vidas. Ponemos, Señor, nuestras necesidades delante de ti, y que seas tú, Señor, quien suplas cada uno conforme a tus riquezas en gloria. Ayúdanos en tu palabra, Señor, que podamos tener entendimiento de ella y que podamos, Señor, llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús, que nos exhorte, que nos edifique, que nos consuele. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano y hermana. ¿Sí se escucha por ahí? Bien, gloria a Dios. Hemos estado compartiendo algunos temas sobre la familia, ¿verdad? Y yo quisiera seguir haciendo énfasis en algunas cosas, porque es en la familia donde aprendemos muchas cosas. Aprendemos a conocer, aprendemos a tener la capacidad de comprender el medio en que nos rodea. Es en la casa, en la familia, donde aprendemos a tener relación con el medio que nos está rodeando, de tal manera que podamos actuar en ese entorno y aprendamos a hacer las cosas en el orden en el cual la familia va estructurando nuestro pensamiento. Es en la familia donde aprendemos a vivir en comunión. Es en la familia donde aprendemos a vivir juntos. Es en la familia donde aprendemos muchas cosas que nos permiten tener la capacidad de poder respetarnos nosotros mismos y poder respetar a los demás. Es una capacidad de aprender a vivir con nosotros mismos y aprender a vivir con los demás. Es en la familia, cuando en la familia el padre estructura a sus hijos con un pensamiento inclinado al fundamento de la palabra, definitivamente va a dar los principios que van a gobernar su vida por siempre y que nunca va a cometer errores tan garrafales como se pueden cometer cuando hay una ausencia del conocimiento de la palabra de Dios. Así que en el hogar, en la familia, es donde aprendemos a entender y a comprender nuestro medio, aprendemos a hacer las cosas correctamente, aprendemos a vivir con nosotros mismos y aprendemos a convivir con los demás. Es en la familia donde aprendemos a ser capaces de poder emprender el alcance de nuestras metas, nuestros sueños, nuestras aspiraciones. Es ahí donde nacen nuestros anhelos más profundos, es en la familia. Y eso es algo sobre lo cual se debe trabajar en la vida cristiana. Si papá no está, porque decía mi hijo que a veces la paternidad es un acto mágico, decía, concibe el bebé la señorita, la señora, y el padre desaparece, ¿verdad? Entonces es un acto mágico, dice, ¿verdad? Pero no, ese es un asunto que se puede dar en algunas familias donde la madre tiene que jugar un rol, pero muy fuerte, no solamente como mamá, sino también hacer la figura de papá que va a establecer la seguridad del niño, porque una de las cosas que el padre forma en la hija o en el hijo es la seguridad de entender con claridad su medio. El padre forma la capacidad de hacer las cosas correctamente. Eso no estoy diciendo que la madre no también. Pero en sentido de autoridad,
el niño empieza a ver que de su padre aprende a hacer las cosas. Y también de su padre toma figura para aprender a vivir con él mismo, y toma figura para poder vivir y convivir con los demás. Es el padre el que va determinando la identidad. La identidad, y le va permitiendo al niño o a la niña ser como quiere ser. Es el padre el que imparte un equilibrio de tal manera que el niño o la niña tienen seguridad en su medio, tienen seguridad en su aprendizaje, tienen seguridad en su convivencia y tienen seguridad en sí mismos para poder enfrentar la vida. Es el padre. Por eso es tan indispensable trabajar nuestra paternidad, porque fíjese que la ausencia de la paternidad anula la capacidad de aprender. Se aprende, pero no se fija. La ausencia paterna o de la paternidad hace que nosotros hagamos muchas veces por imitación o por imposición, no por anhelo de hacer las cosas. La ausencia de la paternidad crea una inseguridad en el individuo que no tiene la capacidad de enfrentarse a sí mismo, mucho menos enfrentar su medio. No tiene la capacidad muchas veces de entenderse a sí mismo y convivir consigo, o vivir consigo mismo, y entonces no tiene la capacidad de convivir con los demás. La ausencia de la paternidad viene a afectar la identidad de la persona, y eso nos lleva algunas veces a tener actitudes extremas. Cuando tenemos que enfrentar circunstancias difíciles, o asumimos una o asumimos la otra, porque no hubo un equilibrio muchas veces en la administración de la seguridad paterna. A ver, se lo voy a explicar un poquito. Algunas veces la ausencia de la paternidad genera miedo, y en algunas otras genera soberbia. Son los dos extremos. Cuando la ausencia de la paternidad genera miedo, vemos al enemigo o la circunstancia muy grande y muy difícil de vencer. Y cuando nosotros no asumimos esa postura de miedo, sino asumimos una actitud soberbia, genera lo inverso. No dimensionamos el enemigo o el problema o la circunstancia que tenemos que enfrentar, y lo enfrentamos con autosuficiencia y fracasamos en nuestro emprendimiento. Dos extremos: miedo o soberbia. La soberbia tiene sus propias definiciones, pero hablemos un poquito del miedo. Usted es Juan sin miedo. No, ¿verdad? Juan sin miedo le decían a un personaje, creo yo, ¿verdad? Que era el diablo, pero usted es hijo de Dios. Perdone. Pero si tiene miedo, hoy le vamos a quitar el miedo. Fíjese dos cosas. Muchas veces, aunque el padre esté en la casa, los niños tienen miedo. Lo normal, entre comillas, sería que el niño tiene miedo si su padre no está en la casa, o sus padres no están en la casa. Entonces, si el niño tiene miedo en la casa, estando los padres, es que hay una ausencia de ejercicio sacerdotal.
Y el padre no está cumpliendo la función protectora que genera la seguridad. Entonces quiere decir que se pueden estar fallando en los otros aspectos, de que el niño no está aprendiendo adecuadamente a entender su medio, a comprender su medio. Se puede estar fallando entonces en que no es capaz de enfrentar su entorno, que no está siendo capaz de vivir consigo mismo, mucho menos convivir con los demás. La estancia paterna a veces también genera hijos violentos. Y hay uno de los dos que muchas veces termina siendo sometido. A veces el más pequeño somete al más viejo de los niños. Porque la mamá le dice, mira, no, tu hermano es chiquitío. Es chiquitío, sí. Pero le está faltando un rol que lo haga aprender a vivir consigo mismo y a convivir con sus hermanos y con los que le van a rodear después. Y eso es un trabajo paterno. Paterno. ¿Por qué no me hacen un favor, hermanos del zumbido, de pagarme este zumbido que tengo aquí atrás? Perdón, hermano. Veamos aquí. Quiere decir que el padre, aunque esté, si no hace su rol sacerdotal, va a ocasionar desequilibrios en el desarrollo de sus hijos. Entonces la madre tiene un doble trabajo de hacer padre y madre. Esa figura paterna determina en cada uno de nosotros la capacidad de alcanzar sueños, aspiraciones o metas de alto nivel. Ese equilibrio que produce la paternidad. Y cuando vengan las circunstancias que necesariamente se tienen que enfrentar, grandes, pequeñas o medianas, las vamos a dimensionar justo en su justa dimensión. Porque si no tenemos ese equilibrio desde la casa, vamos a tener o actitudes con miedo o con soberbia. A lo que le teníamos que dar mucha más gana y energía, lo vimos con alguna soberbia. No, eso está suave, eso me lo llevo, eso lo hago yo. Y nada podemos hacer si el Señor no nos permite hacerlo, si el Señor no está con nosotros. O en el otro aspecto podríamos decir que actuamos tal vez con algún miedo. No, yo creo que ahí sí, no, porque ahí no soy capaz, ahí me da miedo, yo creo que ahí no voy a poder. Podemos tener ese extremo en actitudes. Y eso puede ser, por ejemplo, en sus estudios, puede ser también en su trabajo, puede ser tal vez en su proyecto de vida, puede ser tal vez en las cosas que usted quiere hacer y que puede sentirse limitado porque le faltó una figura paterna con equilibrio y ejercicio sacerdotal conforme a la palabra. ¿Nos viene a platicar o nos va a predicar? Les voy a predicar. Yo quiero mostrarles un trabajo que en la Biblia está, ¿verdad? Cuando el Señor llamó a Moisés, lo hizo un académico de alto rango. Pero después de haberlo hecho académico de alto rango en las universidades egipcias, se lo llevó al desierto para formarlo como un padre, como un pastor de ovejas.
Para nosotros, cuando Moisés tenía 40 años, estaba en la capacidad perfecta y académica como profesionista de poder sacar al pueblo y llevárselo para Canaán, porque según nosotros eso era el propósito. Pero el Señor necesitaba un padre que impactara a sus hijos, a Israel. Entonces tuvo que llevarse a Moisés al desierto para que allá le formara el amor pastoral, el amor paterno, y que en algún momento tuviera consideración con sus hermanos y que tuviera la capacidad de poder enfrentar las circunstancias adversas que venían. Porque cuando tenía 40 años, con el mal carácter que tenía en ese momento, porque se recuerda que solo vio golpeando a uno de sus hermanos y mató al egipcio. Ahí todavía no tenía un carácter paterno. Entonces se lo llevaron al desierto y allá le forman el carácter paterno, que a la postre, cuando Israel se subleva, se revela, entonces el Señor le dice: Moisés, quítate de ahí que voy a matar a toda esta gente. Y él le dice: no, si los vas a matar, mátame a mí también. Entonces solo un padre podría salir en defensa de sus propios hijos. Y ahí muestra el trabajo que el Señor había hecho con él. Y estaba mostrando también un trabajo que estaba haciendo en Josué. Josué estaba siendo impactado por una paternidad basada en una promesa, que estaban siendo llevados por el Señor a la tierra que había prometido a sus ancestros, y que de alguna manera había llegado el tiempo en el cual tenían que poseerla. Y tenían que enfrentar circunstancias fuertes, difíciles, adversas. Pero el Señor estaba con ellos. Pero el Señor estaba con ellos. Y está con usted y está conmigo también. Entonces fíjense que Moisés trabaja a Josué como líder, como su hijo. Cuando le dan la transferencia de mando a Josué, Josué tenía una imagen de su padre. Una de las imágenes que tenía era que cuando estaba la guerra allá en el Sinaí contra los amalecitas, le levantaron las manos a Moisés, y que en la batalla contra los amalecitas mantuvo su lanza en alto, para que mientras mantenía su lanza en alto, el pueblo de Israel avanzaba. Entonces él tenía una imagen de su padre, y había sido formado en situaciones difíciles, cuando no había agua, cuando no había comida, cuando el pueblo se rebelaba. Estuvo metido Josué en muchas situaciones adversas y viendo cómo solucionaba los problemas Moisés. Cuando salen Moisés de cena y se queda él, entonces se iba a manifestar lo que realmente él había aprendido. Tenía su encuentro personal con el Señor. Y tenía que entender que él mismo estaba siendo desafiado a creerle a Dios. Y él mismo tenía que desafiar a los hermanos a que le creyeran a Dios. Pero eso lo tenía que haber aprendido en la casa. Los enviaron y ganaron Jericó. ¿Se recuerda usted de Jericó, verdad? Nadie sabía cómo iba a ser el final de esa batalla, cuando el Señor los manda a dar una vuelta al primer día, una vuelta al segundo día, una vuelta al tercero, cuarto, quinto,
y el sexto día. Nadie sabía. Hasta que el séptimo día le dice el Señor, ahora van a dar 7 vueltas. Y los muros de Jericó se hundieron. Yo creo que esa es una de las batallas más gloriosas que Israel tuvo. Porque el Señor hizo la obra. Pero en alguna medida, como que se desestabilizó Josué. Porque vinieron los otros capitanes de guerra y le dijeron, Josué, no vayamos todos a Jai, porque Jai es pequeño. No actuaron con miedo. ¿Con qué actuaron? Bueno, mejor me voy a ir allá con usted. Yo creo que usted no me está oyendo, creo yo, ¿verdad? ¿Sí se oye o no se oye? Bien. Actuaron entonces, como vieron la gran victoria sobre Jericó, y dijeron, Jai es pequeña. Ahí vamos unos cuantos. Y salieron avergonzados. Le dije que la soberbia nos lleva a nosotros a ser autosuficientes y que no nos logra permitir dimensionar al enemigo que tenemos que enfrentar, la faceta que tenemos que enfrentar, la etapa que tenemos que enfrentar. Porque usted nota y lee el segundo intento cuando hacen la emboscada. Josué se levanta y envía la nueva estrategia y extiende su lanza, extiende su espada hacia Jai y le dice, vayan ahora. Y no baja su espada hasta que regresan con la victoria. ¿De quién aprendió eso? De Moisés. Pero en la primera, cuando fueron derrotados, dice, vayan. No le dio la dimensión, aparte de los clavos que tuvo Acán, aparte de los problemas que tuvieron después, porque vieron los botines de guerra y en alguna medida se les despertó la codicia y quisieron acaparar. Aparte de eso, lo que yo quiero hacer énfasis es que esa actitud no es más que la ausencia de aprendizaje de una paternidad, porque tenía buen padre. Entonces viene Josué y cuando termina la batalla, le tenía que demostrar a todos los reyes vecinos que estaban preparados para conquistar, para vencer, para tomar posesión de la tierra y hacer memoria de la promesa que Dios les había hecho a sus ancestros. Él tenía que demostrarlo. Pero con una actitud soberbia es imposible ganar una batalla, porque no se dimensionan las cosas que se van a enfrentar. Con una dimensión de miedo se sobredimensiona al enemigo, y entonces tampoco se va a ganar. Tampoco se va a ganar. Josué tiene que vencerlos después que termina la batalla y que le vienen a decir ya terminó y ya vencimos,
y queman entonces todo Jai. Eso está en capítulo 8 y verso 28 de Josué, ¿verdad? Y la arruinó la ciudad. Y dice que hasta el día de hoy, dice la Biblia, ¿verdad? Quemó Josué a Jai y la convirtió en un montón de ruinas para siempre, en una desolación hasta el día de hoy. Después agarran al rey, lo cuelgan, lo meten entre un pozo que estaba en la ciudad y después lo atrincheran de piedra y lo dejan soterrado ahí con pura piedra. Entonces, ¿qué era eso? Era un mensaje a los otros enemigos que estaban en capacidad de poderlos vencer. Fue entonces cuando vienen los gabaonitas, ¿se recuerdan? ¿No? Tuvieron miedo. Nosotros venimos de muy lejos. Y la apariencia, otra vez, sin consultar al Señor, cometieron errores. Note pues, lo que yo le quiero decir esta noche. Una escuela es el desierto. Y cumplimiento de promesa es estar en Canaán. ¿Sí o no? Ahora, entonces mire pues, ¿en dónde están cometiendo los errores? ¿En el desierto o en Canaán? En Canaán. En la promesa, en la abundancia. Ahora mire pues, no los cometieron en Egipto, no los cometieron en el desierto, lo están cometiendo cuando ya están tomando posesión de su promesa. Déjeme explicárselo en español cristiano. Mucha gente no comete los errores en el mundo, mucho cristiano no cometió sus errores en el mundo, ni en el proceso de ser llegado a una iglesia, sino estando en la iglesia, comete sus peores errores. Porque empieza a aflorar a la luz de la palabra, ¿qué fue lo que usted aprendió en su casa? Empieza a salir a luz los dolores de su alma. Empieza a salir a luz tal vez las insatisfacciones contra su papá, contra su mamá, contra sus hermanos, y empiezan a salir un montón de escombros. Isaías le llama escombros generacionales. A la luz de la palabra empiezan a salir entonces todas esas cosas y empieza a hacer una emulsión interna. Y como que se activa para liberarse de la amargura, del odio, del resentimiento, o de la ausencia paterna, o de la ausencia materna, o del rechazo en la casa, o de todas las cosas que pasaron allá, que no lo prepararon o que lo están haciendo actuar con miedo o con soberbia ante la vida. Josué y el pueblo no están cometiendo los errores en el mundo, lo están cometiendo en su propio territorio. La iglesia hoy es desafiada a que si por la palabra llega e identifica los dolores de su alma, busque ayuda y saque, para que no deje de alcanzar la gracia y que la amargura lo haga perder, la haga perder las batallas que usted las tiene por ganadas. Por ganadas.
Entonces, miren, esa ausencia de ministración paterna que generó esos extremos pueden llevarnos a querer hacer las cosas como nosotros queremos y no como se deben hacer. La soberbia se define también como hacer lo que no nos mandaron a hacer. La soberbia es lo contrario de la obediencia. La obediencia es hacer lo que nos mandaron a hacer. Y la soberbia es hacer como nosotros queremos y hacer lo que no nos mandaron a hacer. A Josué no le dijeron que menospreciara, aunque fuera pequeña, la ciudad de Jai. En términos militares, el enemigo es enemigo independientemente de qué tamaño sea. Aunque sea una hormiga, es un enemigo. Es un enemigo. ¿Sí me voy dando a entender, hermano? Josué tenía que enfrentar reyes más fuertes. Si el Señor no lo enseña a dimensionar ahí, iba a perder batallas más importantes en toda la guerra. Entonces, podemos nosotros resumir un poquito. Es en la casa donde aprendemos. Es en la casa donde aprendemos a comprendernos, a comprender el medio, a hacer las cosas como se deben hacer. Es en la casa donde aprendemos a vivir con nosotros mismos y a convivir con los demás. Hermano, ¿por qué tanto insiste usted en vivir con nosotros mismos? Sí, porque hay gente que tiene problemas de aceptación de sí mismo. Es que ¿por qué me hicieron colocho? Yo no quería ser colocho. Es que ¿por qué me hicieron chaparro gordito? Yo quería ser esbelto y alto. Deje de comer un poco y haga ejercicio. Porque soy moreno, yo quería ser blanco, porque soy blanco. Y mejor hubiera sido moreno, ¿verdad? Hay mucha gente que está insatisfecha consigo mismo. Porque fui mujer, hubiera sido hombre. Porque fui hombre, hubiera sido mujer, dicen también algunos, ¿verdad? ¿O no existe eso, hermano? Ayúdeme usted. ¿Para qué vamos a criticar a las hermanas, verdad? Y a los hermanos. Lo que sí es cierto es que la ausencia de la paternidad anula la capacidad de aprender, la capacidad de conocer, la capacidad de vivir conmigo mismo y convivir con los demás. Y también la ausencia de la paternidad afecta mi identidad. Por eso ahora hay padre de su espíritu, hay padre de su alma y hay padre de su cuerpo. Si no se pierde. Alguno tiene que funcionar, pero el que sí va a funcionar bien es Dios, ¿va? Muy bien. La ausencia de una paternidad responsable genera el mal carácter. Genera el mal carácter. Cuando un padre no impacta a sus hijos, los hijos aprenden a sobresalir
o a salir de sus circunstancias a su manera. Y eso crea un conflicto. Crea un conflicto que le abre la puerta a la autosuficiencia y la autosuficiencia a la soberbia. Es la persona que le cuesta seguir instrucciones. Es la persona que le cuesta aceptar autoridad sobre sí. Es la persona que le dificulta cumplir órdenes. Siempre está buscando la forma de evadir a los que no le agradan como su autoridad. Ese es un conflicto de carácter. Pero no es más que la evidencia de una muy fuerte y ausente administración de paternidad sobre su vida. Hoy nosotros estamos llamados a tener el verdadero ejercicio de nuestra paternidad, de tal manera que nuestros hijos disfruten de esta bendición. ¿Cómo hacerlo ahora, hermanos? Si me hubieran hablado antes, cuando yo estaba de soltero, enamorado, buscando con quién enamorarme, entonces sí, pero ahorita ya estoy viejo, ya tengo mis hijos, sí, nunca es tarde. Dios habla a tiempo, antes de tiempo, habla a tiempo y aún fuera de tiempo. Nosotros tenemos que enterrar las cosas que no funcionaron. La frustración de Josué cuando ve que Jai se les volvió a dejar venir, los tenía atemorizados. Y ¿sabe qué hace Josué? Se va corriendo con el Señor y le dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No tú dijiste que ibas a ir delante de nosotros? Es el típico cristiano que no aprende a entender su entorno y las cosas que están pasando, que muchas veces son culpables de que las cosas fracasen, pero le quieren endosar la culpa a otro. Entonces aquí Josué viene y le dice: Señor, ¿qué pasó? Mira tu entorno, ahí está Acán. Yo dije: no tomen nada. Les tiene que explicar el padre las cosas. Se lo voy a pasar al idioma cristiano, al español cristiano. Muchas veces nosotros quizá no nos esforzamos ni dimensionamos lo que teníamos que enfrentar y fracasamos en algunas cosas. El fracaso nunca es la derrota. Podemos fracasar muchas veces y volvernos a levantar, pero el derrotado, ese sí ya cuesta levantarlo. Muchas veces se fracasa. Tal vez se puede fracasar en el negocio, tal vez se puede fracasar en la familia, tal vez se puede fracasar en muchas cosas por ausencia del conocimiento del Señor. Tal vez se puede fracasar también en lo profesional. Pero hermanos, no podemos cargar con un fracaso el resto de nuestras vidas. Si Josué se hubiera quedado con el fracaso del primer intento de vencer Jai, no hubieran sido capaces de conquistar el resto. Aún más, Josué ya estaba viejo cuando el Señor le habla y le dice: Josué, ya estás viejo y todavía falta mucho por conquistar. Nosotros tenemos que ver cuáles han sido los fracasos que han marcado nuestras vidas y tener que tomarlos y tenemos que enterrarlos, hermano. ¿Sabe qué hizo Josué? Agarró al rey
que lo había hecho fracasar y lo metió en un hoyo y lo llenó de piedras. Nosotros tenemos que agarrar nuestros fracasos. ¿Alguna vez usted ha fracasado o le estoy hablando al pueblo equivocado? ¿Alguna vez ha fracasado? Pero ese fracaso es una punzada en nuestro corazón. Es una acusación en nuestra mente. Es un dolor en el alma. Y es algo que lo vivimos arrastrando y que no nos permite avanzar, porque nos puede facilitar el miedo o el orgullo, despertar la soberbia y nosotros actuar equivocadamente. A lo que tenemos que ir es al Señor y enterrar lo que ya no nos sirve, porque nos va a dar una nueva victoria el Señor. A Josué le mostró el fracaso de la batalla contra Jai, pero le dio victoria sobre la guerra. Ese fracaso no iba a condicionarlo a tenerle miedo a los demás y tampoco a actuar con soberbia. Le iba a dimensionar que a cada cosa había que ponerle responsabilidad. No hubiera sido capaz de conquistar más si lo absorbe el fracaso. El fracaso generalmente es un desafío que nosotros tenemos para poder evaluar nuestras condiciones y saber lo que tenemos que cambiar y para adelante. No hay para dónde. Usted se recuerda que Pedro le dijo al Señor Jesús: yo te voy a defender, con mi vida te voy a defender. ¿Se recuerda? Y el Señor Jesús le dijo: antes que el gallo cante, tú me has negado 3 veces, le dijo. No, Pedro tenía autosuficiencia de alguna manera. Tenía su machete soberbio. Sí amaba al Señor. Pero cuando él está en esa fogata, ¿se recuerda de la fogata de Pedro? No. Está en una fogata, a un lado de la calle donde estaban juzgando al Señor Jesús. Y en esa fogata se acercaron y le dijeron: ah, tú también estabas con Jesús, con el Galileo. No sé lo que tú dices, le dice. Este estaba con Jesús de Nazaret. Con juramento vuelve él a contestar y dice: yo no conozco al hombre. Otra acusación, la tercera: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu modo de hablar te descubre, le dice. Entonces, con maldiciones y juramentos dice: no conozco al hombre. ¿Para qué le digo? ¿Tuvo victoria o tuvo fracaso? ¿Ah? Es un fracaso en la fe, que amargó el corazón de Pedro. Amargó el corazón de Pedro. Y miren, allá en San Mateo 26:75 dice: y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho antes que el gallo cante. Me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice, ¿qué dice? Lloró amargamente. ¿Qué es eso de llorar amargamente?
Mire, antes uno se tenía que venir de su lugar para ir a estudiar a la ciudad, ¿verdad? Hoy, gracias a Dios, la mayoría en nuestro país ya tiene cómo estudiar alguna carrera en su pueblo, en su municipio. Pero antes no era así. Había que salir del pueblo para venir a la ciudad y poder estudiar. Y a mí me gustaba la agricultura. Y entonces me mandaron a la Agricultural National School. Entonces a mí me gustaba la Escuela Nacional de Agricultura. Y yo le decía a mi abuelo, a mí me gusta la Escuela de Agricultura. Ah, está bueno, mijo. Es muy difícil. Y tienes que prepararte si quieres entrar. Mi pena no es lo que anhelas, porque eres capaz de alcanzar lo que te propongas. Esa era una administración paterna. Mi pena es la forma en que vas a enfrentar el medio o el entorno, porque eres un jovencito. Y el hombre es verdaderamente lo que es cuando está solo, me dijo. El hombre no es tal como es cuando están los que le rodean y son afines. Ahí se va a evidenciar si aprendiste en la casa o no aprendiste en la casa. Yo no lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo por Pedro. Porque Pedro fue exactamente lo que era cuando estaba solo. Aquí en la iglesia podemos saltar, gritar, chiflar y danzar, cantar y todo lo que usted quiera como cristiano. Pero usted va a ser lo que es verdaderamente cuando esté solo. Ahí si pasa la prueba de fuego, es victorioso. Por eso Pedro llora amargamente, porque se encuentra consigo mismo. Y descubre que lo que decía no era congruente con su práctica. Nunca se me olvidó el consejo paterno. Allá se va a ver quién eres. Cuando los hijos están en la casa, siendo educados y formados en la casa, resisten la presión del grupo para fumar, para beber, para trasnochar. Resisten la presión del grupo porque tienen a los padres. Bueno, algunos resisten. Pero cuando están solos en otro lugar, se ven los peores desastres de los jóvenes. Se ven los peores desastres de los jóvenes. Mira, ¿y tu hijo está estudiando? Sí, pero ya estaba chupando, no estudiando, no llevaba cuadernos, un octavo llevaba. Porque cuando estamos solos, es cuando se va a evidenciar lo que hay en nuestro corazón. Si tú te guardas, si tú te amas, te respetas, si tienes capacidad de vivir con respeto a ti mismo, tienes capacidad de convivir con los demás. Y eso se aprende en la casa. Eso no se aprende en la calle, eso se aprende en la casa. Entonces los impactos
que produzcan los fracasos en algunas cosas, no te van a derrotar. Te van a desafiar para que puedas replantear tu estrategia y sacar vida del que nos da la vida, del que dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, y podernos hacer más que vencedores en su nombre. Un Pedro que se replantea, un Pedro que después de fracasar y de encontrarse consigo mismo descubre que no está haciendo para lo cual fue alcanzado. Llora amargamente. Es como enterrar su fracaso. Y empieza a seguir al Señor. Ya no es el mismo Pedro que ustedes ven en Hechos capítulo 2. Cuando desciende en el aposento alto el Espíritu Santo y hay lenguas y hay un montón de cosas que están aconteciendo en forma sobrenatural y espiritual ahí. Ya es un Pedro reconvencido consigo mismo, con capacidad de aceptarse y convivir consigo mismo y de poder convivir con los demás, y entonces cumple su función. Cuando ve el alboroto y los comentarios que están, Pedro se pone en pie y dice: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Estoy hablando en el capítulo 2, verso 14. En el verso 15 dice: porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues apenas son las 9 de la mañana, es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. En el postrer tiempo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es Joel 2:28. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Ya no es un Pedro negando al Señor. Ya es un Pedro que enterró su fracaso. Se sobrepuso, lo dejó y dijo: eso no es para lo que yo fui llamado. Yo no fui llamado a ser fracasado, yo fui llamado a ser vencedor, más que vencedor en su nombre. Entonces se para y empieza a explicar el propósito de Dios. Y empieza a explicar: esto es lo que habló el Señor. Mucha gente está atada al fracaso, está atada al mal carácter, está atada a la amargura. Y eso muchas veces no se aprendió afuera. La defensa no se aprendió afuera, se debió haber aprendido en la casa. Somos los padres los responsables de crearles a nuestros hijos la capacidad de defenderse ante las circunstancias adversas. No con violencia, sino ser capaces de entender y no que se enfrenten las cosas con soberbia ni con miedo, sino con diligencia, con honestidad, con perseverancia y con el Señor sobre todas las cosas, para que podamos vencer. Se debe enterrar también la amargura. Muchas veces la amargura hace inhabilitada a las personas. Por eso no creen en los demás, no creen en sí mismos, mucho menos en los demás. La amargura aísla, la amargura contamina, la amargura deteriora.
las puertas de la amargura, las puertas del odio, las puertas, las puertas de la ausencia del perdón, las puertas del fracaso. Se debe aprender en la casa, bajo una estricta responsabilidad paterna y materna. Se debe aprender que nuestros hijos deben accionar, no importa cuán difícil sea lo que tienen que enfrentar. Sea en su trabajo, sea en sus estudios, sea en su profesión, sea en su negocio, sea en su empresa, en lo que tenga que ser. Ahí está. Ahí está la administración paterna y materna. Podemos llorar un rato un fracaso, pero no vamos a llorar toda la vida. Tenemos que levantarnos y seguir. Por eso hay que aprender a conocer el entorno que nos rodea. Tenemos que aprender a actuar en nuestro entorno. Tenemos que aprender a vivir con nosotros mismos y a convivir con los demás. Y eso se aprende en la casa. Si no aprendemos eso en una buena administración paterna, al final va a pasar lo que le pasó a Josué. El pueblo actuó con soberbia y trajo miedo. Él tenía que pararse y decir: ¡Ey, no se atengan! Por más pequeño que sea el enemigo, tenemos que entrarle con toda la estrategia necesaria. No subestime ninguna circunstancia en su vida. No subestime ningún problema en su vida. Dele la justa dimensión y trato que necesita y soluciónelo. Algunas veces van a haber problemas que lo van a desafiar en sus propios sentimientos. Y mucha gente no enfrenta los problemas por ser sentimental, por ser almático. Para solucionar los problemas, debemos dejar de ser sentimentales y ser razonables para solucionarlos. Y sobre todo, la palabra del Señor, que nos ha dado una identidad para poder hacer las cosas conforme a su palabra. No pierda de vista la administración, como papá o como mamá. No dejemos que nuestros hijos pierdan la estatura que deben tener cuando tienen que abandonar la casa. Los hijos, cuando están solos, hemos llegado a ser y a hacer lo que verdaderamente somos. Si se cuida y se guarda, aprendió las cosas. Si no se cuida y no se guarda, lamentablemente lo absorbió el sistema, el mundo. Dios no tiene hijos cobardes. Dios dio la medicina para que no hayan hijos amargados. Dios nos enseñó a perdonarnos a nosotros, dándonos perdón. Por lo tanto, ninguno de nosotros tiene excusa para decirle: Señor, es que fracasé y no soy capaz de levantarme. Dice la palabra: diga al débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todavía dice Romanos que nos ha hecho a nosotros no solamente vencedores, sino que más que vencedores en su nombre. Entonces, las armas de la victoria, independientemente de que nuestros padres hayan o no hayan hecho un papel correcto, ya no busquemos excusa para culpar. Ya no busquemos excusa para decir: es que así soy porque así aprendí con mi papá. No, usted tiene un modelo de vida que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es diferente, es una nueva familia. Yo quiero esta noche invitarlo
a que revisemos un poquito nuestras vidas. No vaya a ser que un fracaso lo esté atando y lo esté amargando. Un fracaso no debe determinar el final de su vida. Un fracaso debe determinar el desafío para que usted le ponga más dedicación, esmero y diligencia a lo que no le puso diligencia. Las cosas fracasan cuando no las emprendemos en la justa dimensión. Y eso es, ¿cómo le dije que se llamaba eso? Soberbia. Miedo. Sobredimensionamos las cosas. A los miedosos se les dice no se ahoguen en un vaso de agua. Eso está diciendo que está viendo como que es un gran pozo, es una gran cima donde hay agua hasta en el fondo, está viendo un vaso de agua, ¿verdad? Miedoso. Soberbia. Debe desaparecer el miedo y la soberbia. Y debemos decirle, Señor, ministrame tu paternidad, para poder entenderme y poder entender a los demás. Póngase de pie, por favor, y hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, hemos, Señor, esta noche venido ante ti, considerando, Señor, que necesitamos una administración de nuestras vidas. Yo quiero, Señor, en esta noche pedirte que nos ministres, que venga tu Espíritu Santo. Y hermano y hermana, no sé si tú tuvieras un fracaso, una ausencia de perdón, una amargura o alguna inconformidad que está atando tu vida y que te está ministrando miedo o te está ministrando soberbia. Yo quiero esta noche traerte al altar y que juntos podamos decirle, Señor, Señor, ministrame tu paternidad, para que yo ministre la paternidad. Tú eres lo que eres cuando realmente estás solo. No cuando papá, mamá está, no cuando estás en la iglesia, no cuando estás con tu pastor. Cuando estás solo, se evidencia lo que eres. Si hay alguna ausencia de paternidad en tu vida, yo vengo en el nombre de Jesús